Cordial saludo. A continuación, mediante este video presentaremos la actividad final de nuestro módulo de evaluación de aprendizajes. Mi nombre es Jorge Luis Felizuela Guerrero y nuestra docente es María Eugenia Córdoba. En este video se presentará el análisis de dos casos. Un primer caso donde una docente pues evalúa a sus estudiantes, presenta una actividad que considero es poca información, porque después es un examen en donde pues determina si los estudiantes aprueban o no aprueban su periodo académico. En un segundo caso, el profesor Mario presenta diversas actividades o estrategias para evaluar como tal sus estudiantes. Entonces vamos a analizar los siguientes casos. En el caso 1 nos dice: Lucía es una docente muy rigurosa. Cada viernes, terminando la semana, lleva a cabo un pequeño examen a sus estudiantes y guarda el registro de sus resultados. Al finalizar el bimestre, mira sus resultados y tiene la calificación para cada estudiante. Bueno, podemos observar que la profe solamente está aplicando un examen para recolectar las notas, que lo hace semanal, ¿sí? Pero recordemos, bueno, viendo ya la primera pregunta, nos dice: ¿qué evidencias de aprendizaje recoge Lucía? Pues como decíamos anteriormente, la profesora Lucía está recogiendo evidencias pues, de aprendizaje, digamos, no, está calificando ese el aprendizaje. Entonces, por ese motivo, pues consideraremos que no está recolectando tanto evidencias de aprendizaje, sino valorando esos aprendizajes. ¿Sí? Esa diferencia. Diríamos que podría recolectar, obtener, aunque mediante ese examen que aplica semanal, los estudiantes dan a mostrar lo aprendido durante la semana, ¿cierto? Entonces, mediante ese examen ella hace la recolección de los aprendizajes por los estudiantes. Aunque pues Jimeno Sancristán en 1995 él nos dice que se deben utilizar numerosas fuentes para llegar a un juicio de valor o cómo es, o ver la comprensión de ciertos aprendizajes de los estudiantes. Nuestra segunda pregunta nos dice: ¿considera usted que las evidencias que recoge Lucía son suficientes para determinar el aprendizaje de sus estudiantes? Pues según lo mencionado en la cita anterior, pues consideramos que no. Deben haber diferentes estrategias para que se pueda evidenciar, teniendo en cuenta que los estudiantes están en diferentes contextos. Entonces, como tal, la aplicación de una sola prueba podrá ser objetiva en algunos estudiantes, en otros no. Entonces creo que no estoy de acuerdo pues que solamente esa evidencia determine el aprendizaje de los estudiantes, ¿cierto? Y pues se hace necesario que realice diversas actividades para que se pueda determinar o conocer el aprendizaje significativo que deben tener nuestros estudiantes. La tercera pregunta, nos dice: ¿qué le sugeriría a Lucía para mejorar su práctica educativa? Bueno, a la profesora Lucía creo que se le debe sugerir estrategias para recolectar información, para verificar el aprendizaje de sus estudiantes. No solamente debemos evaluar la parte conceptual, pues ya un examen evaluaría este componente, ¿sí? Teniendo en cuenta un examen no determina el aprendizaje,
de los jóvenes, no todos pues aprenden de la misma forma, ¿no? Entonces debe utilizar diversos recursos como analizar las clases, hacer seguimiento de las actividades que se desarrollen en el aula, que son también parte de ese proceso de evaluación. Vamos al caso 2. El caso 2 nos dice: Mario usa múltiples fuentes. Mario usa múltiples fuentes de información para evaluar el aprendizaje de sus estudiantes. En ocasiones recoge evidencia mediante conversaciones informales, recoge los cuadernos esporádicamente, pide a los estudiantes que creen obras de teatro a partir de lo aprendido, les plantea proyectos, su comprensión sobre los temas vistos en clase, usa rúbrica y lleva un portafolio con sus anotaciones. Estas evaluaciones les ayudan a saber qué tipo de actividades de refuerzo deben enviar a sus estudiantes, considerando que los planes de aula ya están escritos para todo el año y es importante que los estudiantes se pongan al día. Bueno, podemos evidenciar que el profe Mario, sí, a diferencia de la profe Lucía, sí aplica diferentes estrategias para recolectar evidencia del aprendizaje de sus estudiantes, ¿cierto? Entonces nos dice la primera pregunta: ¿qué fortaleza demuestra Mario en sus prácticas evaluativas? Pues podríamos decir lo que comentamos anteriormente, que Mario sí utiliza diversas estrategias que garantizan pues una evaluación formativa y sumativa, ¿sí? Ya que es integral, teniendo en cuenta que hace seguimiento a ese aprendizaje y lo está evaluando constantemente. Nosotros debemos decir que la evaluación no solamente es sumativa, que es aquella que es al final del proceso, ¿no? La evaluación debe ser diagnóstica, formativa y sumativa, ¿no? Entonces, pues en este caso se evidencia que se aplica formativa y sumativa en el proceso que elabora el profesor Mario. La segunda pregunta nos dice: ¿qué fuente usa como docente para evidenciar los aprendizajes? Pues Mario utiliza diferentes instrumentos que se deben tener en cuenta en un proceso educativo, en el cual debe evaluar tanto la parte conceptual y el desarrollo de competencias mediante pues actividades de clase, que lo realiza a través de la observación, porque pues en el aula debemos estar observando lo que desarrollan nuestros estudiantes, y elabora pues rúbricas para tener en cuenta ciertos aspectos en el momento de desarrollar actividades. También lo realiza mediante conversaciones que permiten pues evidenciar la comprensión cuando un estudiante se desenvuelve bien hablando sobre ciertos temas, y obras de teatro también. Nuestra tercera pregunta dice: ¿los resultados de las evaluaciones son solamente para evidenciar planes de refuerzo? Esa tercera pregunta pues creo que no solamente es para enviar planes de refuerzo. Mediante esos resultados nosotros podemos identificar los niveles de desarrollo que presentan nuestros estudiantes en la articulación de un proceso de formación pues integral. Es decir, la relación que existe entre la parte conceptual, el desarrollo de su personalidad, la parte procedimental, los valores que se puedan trabajar, todo esto entre sí, ¿sí? Por última pregunta nos dice que qué otras decisiones pueden tomarse a partir de los resultados obtenidos. Se pueden realizar cambios en los planes de aula, partiendo de las actividades en las que los estudiantes no fueron tan receptivos, ¿cierto? En la que hubo dificultad en la comprensión de ciertos temas o contenidos. Entonces podemos realizar modificaciones a esos planes de aula, a esas actividades como exámenes, actividades de aprendizaje, rúbricas y entre otras,
que permiten evidenciar el aprendizaje de nuestros estudiantes y la comprensión como tal de los temas que se estén viendo. Bueno, esto fue el análisis de estos dos casos que son totalmente muy diferentes. Uno que se asemeja a una educación tradicional y otro que podemos ver pues es una educación más nueva, podríamos decirlo, de constructivismo, teniendo en cuenta de que constructivista, teniendo en cuenta de que se evalúan diferentes procesos. Bueno, ya como reflexión podemos, y analizando estos dos casos, podemos también decir que pues se deben utilizar diversos recursos para aplicar una evaluación completa, una evaluación que sea diagnóstica, formativa y sumativa, ¿cierto? Para estimar un juicio de valor. La evaluación no solamente debe ser al final del proceso de aprendizaje, sino también debe ser durante el proceso de aprendizaje, ¿sí? Utilizando diversas herramientas o estrategias que permitan recolectar esa información y podamos evaluarla asignando cierto juicio de valor dependiendo de las habilidades y capacidades de nuestros estudiantes. Podemos decir también que la evaluación no es ajena a ese proceso de aprendizaje, sino que es parte del proceso de aprendizaje, ¿cierto? Es un instrumento que se le brinda a los estudiantes para que ellos puedan también observar en qué nivel se encuentran con respecto, podríamos decirlo, a ese proceso de aprendizaje. Sí, es una herramienta que permite mejorar los procesos académicos. Muchísimas gracias, feliz día.